A lo largo de la historia, la humanidad ha perseguido los mayores misterios del universo, desde desentrañar los secretos de la vida hasta alcanzar el poder absoluto sobre la materia. Entre estas fascinantes búsquedas, destaca la de los alquimistas, visionarios que mezclaron ciencia, filosofía y magia en un intento de convertir metales comunes en oro y encontrar el elixir de la vida eterna. ¿Eran genios adelantados a su tiempo o simples charlatanes? ¿Qué hay de verdad en sus secretos y qué influencias dejaron en el mundo moderno? Quédate porque en el video de hoy exploraremos la verdadera historia de los alquimistas y descubriremos si fueron ciencia o pura ficción. Pero antes deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos los orígenes de la alquimia. Una fusión cultural. El nacimiento de la alquimia no puede atribuirse a una única cultura o civilización. Más bien, es el producto de una fascinante mezcla de tradiciones de diferentes partes del mundo. En sus raíces se encuentran influencias de la filosofía griega, la religión egipcia y el conocimiento práctico de la metalurgia y la medicina de Oriente Medio. En el Egipto helenístico la alquimia tomó forma como una práctica espiritual y experimental. Los antiguos egipcios creían que los metales, como el plomo, podían evolucionar de manera natural hacia formas más nobles, como el oro. Esto inspiró a los primeros alquimistas a acelerar este proceso mediante experimentos en laboratorio. En este contexto, la alquimia no era solo una ciencia práctica, sino también un camino espiritual para alcanzar la perfección. El término alquimia proviene del árabe alquimilla, que a su vez tiene raíces en el griego chemia, asociado con el arte de fundir o trabajar con metales. Esta conexión etimológica refleja cómo los textos árabes, traducidos durante la Edad Media, desempeñaron un papel crucial en la transmisión de los conocimientos alquímicos desde Oriente a Occidente. La piedra filosofal, el mayor enigma de los alquimistas. El objetivo más famoso de los alquimistas fue la piedra filosofal, un compuesto mítico que supuestamente tenía el poder de transformar metales básicos en oro puro y otorgar la inmortalidad. Aunque su existencia nunca se ha comprobado, la idea de la piedra filosofal capturó la imaginación de generaciones de buscadores. En los textos alquímicos, la piedra filosofal se describe de manera deliberadamente ambigua. No era literalmente una piedra, sino una sustancia que podía aparecer en forma de polvo rojo, un líquido espeso o incluso una materia luminosa. Según las creencias de la época, esta sustancia era el resultado de un proceso laborioso que implicaba la purificación y transformación de materiales básicos a través del fuego. El simbolismo detrás de la piedra filosofal iba más allá de la simple transmutación de metales. Representaba la búsqueda de la perfección, tanto material como espiritual. Para los alquimistas, transformar plomo en oro era un reflejo de su deseo de transformar su propia alma, liberándola de impurezas y alcanzando un estado de iluminación. La alquimia en Oriente y Occidente. La alquimia floreció en muchas partes del mundo, desde China hasta Europa, cada una con su propia interpretación y enfoque. En China, por ejemplo, la alquimia estaba estrechamente vinculada al taoísmo y la búsqueda de la inmortalidad. Los alquimistas chinos desarrollaron el concepto del elixir de la vida, una sustancia que supuestamente podía prolongar la existencia indefinidamente. Curiosamente, sus experimentos con minerales y hierbas contribuyeron al desarrollo de la medicina tradicional china. En el mundo islámico, los alquimistas combinaron las enseñanzas de los antiguos griegos con sus propios avances en química y medicina. Figuras como Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como Geber, realizaron contribuciones significativas, sentando las bases para la química moderna. Jabir desarrolló métodos para la destilación y cristalización, procesos que aún se utilizan en laboratorios modernos. En Europa, la alquimia alcanzó su apogeo durante la Edad Media y el Renacimiento. Fue durante este periodo cuando surgieron figuras legendarias como Nicolas Flamel, cuya supuesta creación de la piedra filosofal se convirtió en tema de innumerables mitos y leyendas. Un camino secreto, lenguaje y simbolismo. Uno de los aspectos más intrigantes de la alquimia es el lenguaje críptico utilizado en sus textos. Los alquimistas medievales escribían sus recetas y experimentos utilizando símbolos y metáforas que a menudo eran incomprensibles para los no iniciados. Este enfoque tenía dos propósitos principales:
proteger el conocimiento alquímico de caer en manos equivocadas y mantener el aura de misterio que rodeaba a la disciplina. Por ejemplo, un dragón devorándose a sí mismo simbolizaba el ciclo eterno de transformación, mientras que un león verde representaba un ácido capaz de disolver metales. Este lenguaje simbólico no solo refleja la mentalidad de los alquimistas, sino también su creencia en la interconexión entre el mundo físico y espiritual. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. Logros y fracasos de los alquimistas. Aunque los alquimistas nunca lograron crear oro a partir de plomo ni encontraron el elixir de la vida, su trabajo no fue en vano. Sus experimentos y descubrimientos sentaron las bases de la química moderna. Uno de los mayores logros de los alquimistas fue el desarrollo de técnicas experimentales. Métodos como la destilación, la sublimación y la precipitación se perfeccionaron en los laboratorios alquímicos y aún se utilizan en la actualidad. Además, los alquimistas fueron pioneros en el estudio de materiales como el mercurio, el azufre y el arsénico, ampliando nuestra comprensión de la materia. Sin embargo, la alquimia también tuvo sus fracasos. La falta de un enfoque sistemático y la dependencia de explicaciones místicas limitaron su capacidad para avanzar como ciencia. Además, muchos alquimistas se vieron involucrados en fraudes y estafas, lo que dañó la reputación de la disciplina. Ciencia y charlatanería. El debate. La alquimia siempre ha oscilado entre la ciencia y la charlatanería, y esta dualidad es parte de lo que la hace tan fascinante. Por un lado, algunos alquimistas eran verdaderos científicos, como Isaac Newton, quien dedicó gran parte de su vida al estudio de textos alquímicos. Por otro lado, había quienes utilizaban la alquimia como pretexto para engañar a los crédulos, prometiéndoles riquezas y poder a cambio de apoyo financiero. Este debate sobre la legitimidad de la alquimia también refleja un conflicto más amplio entre la fe y la razón, que ha definido gran parte de la historia de la humanidad. En muchos sentidos, la alquimia fue un puente entre dos mundos: el misticismo medieval y la ciencia moderna. El legado de Nicolas Flamel. De todas las figuras asociadas con la alquimia, pocas son tan célebres como Nicolas Flamel. Aunque su historia está envuelta en mitos, documentos históricos muestran que fue un escribano y comerciante en París durante el siglo XIV. Según las leyendas, Flamel descubrió un libro antiguo que contenía la fórmula para fabricar la piedra filosofal. Después de décadas de estudio y experimentación, supuestamente logró producir oro y un elixir de vida. Aunque no hay evidencia concluyente de que Flamel lograra estos objetivos, su historia ha perdurado como símbolo de la búsqueda alquímica. Incluso hoy, su nombre aparece en obras de ficción como Harry Potter y la piedra filosofal, manteniendo vivo el mito, el declive de la alquimia y su transformación. Con el avance de la ciencia moderna durante el siglo XVIII, la alquimia, que durante siglos había sido vista como una disciplina que combinaba conocimiento práctico y misticismo, comenzó a perder su estatus y fue relegada al ámbito de lo pseudocientífico. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino como resultado de una transformación progresiva en la manera en que la humanidad abordaba el conocimiento. A medida que el método científico se consolidaba como la herramienta principal para validar teorías y experimentar con rigor, las prácticas alquímicas, con su lenguaje críptico y su dependencia en simbolismos, empezaron a parecer obsoletas. Pese a este cambio de enfoque, la influencia de la alquimia no desapareció por completo. Uno de los conceptos más emblemáticos de la alquimia, la transmutación, inspiró a generaciones posteriores de científicos. Aunque los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro utilizando procesos que ahora sabemos que son imposibles según la química clásica, sus ideas plantaron la semilla para investigaciones en física nuclear. En la actualidad, gracias a reacciones nucleares, es técnicamente posible convertir elementos en oro, aunque el proceso es extraordinariamente costoso y de escasa utilidad práctica. Este logro, aunque limitado, es un recordatorio de cómo las ideas de la alquimia continuaron influyendo en la ciencia, incluso siglos después de su declive. En el ámbito cultural, la alquimia nunca desapareció por completo. En el siglo XXI sigue siendo una poderosa fuente de inspiración, tanto en la ciencia como en el arte. Desde novelas, películas y series hasta videojuegos,
Los temas y símbolos alquímicos han perdurado como metáforas de transformación y búsqueda de conocimiento. Obras como Harry Potter y La Piedra Filosofal, Fullmetal Alchemist y El Código Da Vinci muestran cómo la alquimia sigue cautivando la imaginación popular. Estos relatos, aunque a menudo ficticios, se basan en elementos históricos y filosóficos de la alquimia, contribuyendo a mantener vivo su legado. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.